Bueno, chicos, cuestiones importantes a tener en cuenta. ¿Para qué hicimos para qué analizamos el proceso en la unidad 1? ¿Cómo? Ustedes entienden la primera parte de este trabajo. Sí, Vicky. No entendí, profe, ¿a qué está preguntando? Claro, ustedes ya hicieron una primera entrega de este trabajo, ¿no es cierto? Sí. En esa primera entrega identificaron un proceso crítico, analizaron un proceso crítico. ¿Para qué lo hicimos? Para identificar el proceso esencial, en base a ahí trabajar todo el TPI. Exacto. Entonces, cuando vamos a plantear el diagrama de clase, ¿sobre qué será? Sobre el esencial. Exacto. Que no significa que yo siempre que vaya a una empresa solo voy a trabajar sobre el esencial. Me pueden llamar a trabajar, no sé, el caso del hospital privado y que me llamen para hacer un sistema para analizar, donde tengo que analizar el proceso de liquidación de sueldos, que claramente no es el proceso crítico del hospital. Pero bueno, pueden llamar para analizar cualquiera. En general, nosotros en clases tratamos de dar los procesos críticos para que ustedes vayan adquiriendo ya cierta experiencia. Pero pueden llamar para trabajar sobre cualquier proceso. En este caso puntual estamos trabajando sobre el proceso crítico, que es la colocación de las vacunas. Entonces, el diagrama de clases tiene que estar orientado a la gestión del turno y la colocación de las vacunas. Y todo aquello que toque, porque obviamente si voy a tratar la colocación de la vacuna, voy a tener que consultar en algún lado, me voy a relacionar de alguna forma con una clase que sea campaña de vacunación o calendario de vacunación. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la parte de desechos, no sé si se incluye en esto. ¿Se entienden? Sí, profe. A mi Hay grupo un nos pasa montón que mucho. están respirando, dice, ¡ay, suerte! Bueno, ahora, aclarado esto, dudas respecto de lo que trabajaron. Profe, yo tengo una duda así que teníamos en mi grupo. Dime. No sé si la puedo decir o no, pero... Decirle así, no te la puedo contestar, te hago señas. Ok. ¿Tiene que haber un requerimiento con respecto al staff de médicos, o sea, profesionales? En cuanto a la gente que contrata y todo, el dispensario. Podría tener un requerimiento relacionado a quién colocó cada vacuna. Ok, listo. Más allá de eso, no. Perfecto. Si quisieras, que creo que no lo plantea, puedo estar equivocada, creo que no lo plantea, pero podrías tener que registrar quién le colocó esa vacuna a esa persona. Ok, sí, es exactamente eso que dice el enunciado. Bien, entonces sí, tenés que tener un requerimiento de quién lo vas a tener que asignarlo, vas a tener que tener una clase, enfermero, no sé qué, en el diagrama de clase. Perfecto, gracias. ¿Algo más? Profe, en el diagrama de clase ponemos lo que nos va a ser útil a nivel sistema, o sea, sin explayarnos, o hace falta para tener un orden en los datos en general. No te estaría entendiendo, Juan. Y, por ejemplo, ahí hablando de personal médico, no sé si hace falta, hasta qué nivel le hace falta poner de los datos del personal médico, ¿no? Es relevante para el sistema, o si ponemos todo en el diagrama de clases o solo lo que va en No, el sistema. de los datos del personal médico, solamente lo relevante en este caso, que es quién es el Claro, el enfermero. nombre, matrícula. Exacto. Ok, gracias.
No, no sabía, porque ahí si sabíamos, lo íbamos por la dirección, en donde a eso Claro, me sí, refería. no es necesario. La del paciente sí es relevante, ¿o no? Sí. Está bien, listo. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Sí? A ver, profe, una clase relacionada a la vacuna en sí. ¿Cómo? Clase de vacunas, yo creo que no, parece la pregunta. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Sí, tiene que haber clase de vacuna. Es más, Sí, no, relacionado a la vacuna hay más de una clase. Porque con vacuna sola no me alcanza. Y, a ver, ya no sé, depende, no creo que haya una herencia relacionada a la vacuna. No estaría viendo. Bueno, ¿pasaron por la UB a marcar la asistencia? No, profe, Profe. gracias por recordar. Vamos, márquenla. Profe, Sí. sobre el tema de si hacen una clase de clientes, a mí me pareció que capaz que No, no como hacía cliente. falta, perdón, o paciente, Paciente. sí, me Sí. pareció que capaz que no hacía falta porque toda esa información podríamos poner en otra clase, por ejemplo, sea de turno o de carnet de vacunación. Entonces al cliente No, no le pediríamos mucha no, información. porque hay datos propios del paciente que vos tenés que tener. Mm, El nombre, el apellido, el domicilio, la fecha de nacimiento son propios del paciente, no son ni del carnet ni del turno, son del paciente. Y en algún lado tenés que tener registradas las patologías de ese paciente también. Profe, y Sí, en cuanto a los no funcionales, un sí, número promedio que tendríamos, ¿no? no hay un número Pero no hay promedio. muchos, ¿o no? No hay muchos, Ok. no, siempre son los menos. Ok, listo. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el martes que viene. El martes sobre otro tema, no vamos a seguir trabajando sobre eso, ¿sí? Profe, a mí me quedó medio inconcluso el final. Entonces, el tema de desechos y de inventario de parte de requerimientos entraría. No, Kevin, si vos no lo tenés asociado a tu proceso crítico, no. Claro, Ujú. perfecto. Entonces, profe, también lo del calendario de vacunas también queda descartado. Entonces, Lo que pasa es que el calendario de vacunas, Tadeo, lo tenés que consultar. No le podés poner la vacuna a cualquiera que diga viene y dice, che, yo me quiero poner la vacuna contra el meningococo. ¿Y cuántos años tenés? 60. No, qué sé yo, por decirte algo. ¿Sí? Entonces el calendario en algún momento vos lo tenés que tener, porque tenés que saber a quién podés vacunar, a quién no, igual que la campaña. claro. Piensen en el diagrama de actividades, sí, en el diagrama de actividades, digo, en el diagrama de actividades ustedes usaban los almacenamientos. Esas son las primeras aproximaciones al diagrama de clase. Las primeras, no es que van a ser las únicas ni van a ser exactas, pero son las primeras aproximaciones al diagrama de clase. ¿Sí? Profe, entonces, pero el desecho de las vacunas, ¿no hace falta para
a modificar el stock de vacunas existente a nivel sistema? No, vos tenés vacuna y tenés, en vacuna tendrás el stock, la cantidad. No necesitas, por ejemplo, remito de devolución. Eso no lo necesitas. Está bien, entonces... Ni un requerimiento, no, perdón, déjame terminar la idea. Ni un requerimiento que sea generar remito de devolución, registrar devolución de desechos, ¿entendés? Está bien. Entonces eso no lo contemplamos. No, Ok, gracias. no de nada. Una duda que ya lo dijo. Las entregas se van a superponer sobre el mismo trabajo, ¿correcto? ¿O tenemos que mandar No. el TPI con la...? No superpongan, aparte, un documento aparte. Listo. ¿Sí? Perfecto. Si estuviéramos en la modalidad presencial, sí sería, ustedes me irían acumulando en una carpeta, pero manejar los archivos así para mí va a ser un lío la corrección, ya de por sí es bastante engorroso corregir. Para nosotros también por la web. subir y bajar mucho. Sí, que... entonces no, vamos a ir dejando cosas cerradas. La primera ya se entregó, ya se corrigió, se devolvió. Vamos con la segunda, después vamos con la tercera, después vemos qué hacemos con los que tienen que reentregar algo, ¿sí? Ok, perfecto. Porque en nuestro grupo teníamos que cambiar una palabrita del BPMN y tenemos una nota. Esa fue la única corrección que tuvimos. Entonces, de última, después lo vemos. Bueno, después lo vemos puntualmente con ustedes, ¿sí? Ok, listo. Gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el martes que viene. Vamos a seguir trabajando con diagrama de casos de uso. Cualquier cosa, sí, Juan. Bueno, si no hay más preguntas, ¿le puedo preguntar sobre un ejercicio de casos de uso, ya que estamos? Sí, sí, claro. Bueno, ahí voy a buscar. Primero tengo los requerimientos. Este es. Sí. Bueno, esto es el requerimiento. Acá están. Pusimos estos casos de uso, por ejemplo, registrar especialidad, registrar el especialista. A ver, registrar especialidad, registrar especialista, ¿son casos de uso de qué tipo? Eran de soporte, sé. que no los vimos todavía. Claro, son de soporte. Registrar honorarios, registrar precio de consulta, baja un poco. Hasta ahí todos son casos de uso de soporte. Registrar ingreso de paciente, eso es un caso de uso esencial. Claro. A ver, acá tenemos un tema. ¿Qué quisiste poner con registrar el ingreso de paciente? Llegaba al hospital, bueno, al consultorio, Sí. era recibido y a partir de ahí yo puse algunos... ¿Y cuál es la diferencia, Juan, entre ese y registrar datos del paciente? Que el de registrar datos del paciente es uno de extensión del de recibir. Bien, perfecto. Entonces, vos registrás
ingreso de paciente, extendes a registrar datos del paciente y el paciente no está registrado. Bien. Claro. Baja. Registrar cobros está bien. Registrar diagnóstico. A ver. Registrar diagnóstico y regenerar receta, a mí es un caso de uso que es registrar atención del paciente. O, sí, registrar atención del paciente, que es la actividad que hace el médico con el sistema, ¿no? Que actualiza la clínica del paciente, registra el diagnóstico, el tratamiento y genera la receta. Uriel no lo hace siempre, puede ser una actividad que hace o no todo lo hace siempre. ¿Sí? Ya vamos a ver, vean la plantilla de descripción, que nosotros contamos adentro de esa plantilla qué es lo que hace el caso de uso. Y tenemos en esa narrativa cosas que vamos a decir que se hacen siempre y cosas que vamos a decir que se hacen a veces. ¿Sí? Y tenemos espacio para poner lo que se hace siempre y lo que se hace a veces, no necesariamente otro caso de uso. ¿Sí? Entonces yo registrar diagnóstico y registrar y generar receta para mí iría en un solo caso de uso que engloba, ¿sí?, la atención, el uso del sistema para realizar la atención del paciente, la atención médica, digamos. Ok. Después, registrar disponibilidad de médicos. ¿Ya registraste los médicos más arriba o no? Claro, sí, pero es para Los asignarlos horarios también. Honorarios, no los horarios. Ah, yo creía que habías registrado los horarios además de los honorarios. No. Bueno, ya registraste especialista, con lo cual ya está, no pones registrar disponibilidad. Sí, pero sería diferente porque eso era para asignarlo a la especialidad. Es más como que el médico comunique a la institución cuándo va a poder atender, si no tiene ningún congreso y todo eso. Es la agenda. Podrías ponerlo como generar agenda, que es lo mismo que generar diagrama de horarios. Claro, sí. ¿Mm? Sí, este era más como lo que se va a mostrar al público. Sí, no importa, es la salida de lo anterior. Claro, bueno, dale. ¿Tenés algo más? A ver, no, nada más. Pero igual está bastante bien. Está bastante bien. Bien, gracias. Bueno. Profe, Bien. estamos con, sí. con esto. Puede ser que haya un rol que sea como responsable de administrador del sistema. Sí, hay un o algo administrador así. de sistemas, sí. Ah, ok, perfecto. Que es el que se encargaría, digamos, de poner como las disponibilidades horarias, como formatear Claro, todo sí. para... Ok, listo. Sí, sí. Gracias. De registrar diagnósticos, no el diagnóstico de ese paciente, sino la tabla diagnóstico, pero un caso de uso de soporte, como los primeros que nos mostró Juan recién, ¿sí? Que eran casos de uso de soporte. Sí. Sí. Una consulta, si yo tengo la clase vacuna, ¿puedo hacer un atributo sea la cantidad en stock o eso tendría que ser manejado por otra clase? Eso es manejado por otra clase. Ok. Bueno, chicos, nos estamos viendo el martes, ¿sí? Que tengan una buena semana de calorcito, hay que seguir cuidándose, por favor, cuídense mucho, ¿sí? Las medidas de precaución, y nos vemos en la clase que viene. Chau, chau. Chao, profe. Buena semana. Chao, profe. Chao, profe.